Esta clase, reitero, inicia la segunda unidad del curso en la que vamos a estar viendo primero aspectos relacionados con los mecanismos efectores de la respuesta inmune, especialmente vinculados con la respuesta a patógenos. Y posteriormente vamos a iniciar un grupo de conferencias en donde vamos a revisar las llamadas inmunopatologías, o sea, vamos a estar viendo las hipersensibilidad, autoinmunidad, inmunodeficiencias y vamos a aprender además acerca de la compleja relación que existe entre sistema inmune y tumores para finalmente cerrar la unidad y también cerrar el curso con revisando, digamos, las disímiles estrategias para manipular la respuesta inmunitaria con la intención de prevenir o de tratar enfermedades. Les adelanto que esta segunda parte del curso, de alguna manera, lo que hace es retomar el contenido que ya ustedes conocen de la primera parte. Yo les prometí desde la primera presentación que íbamos en cuestión de 6 semanas o de 6 sesiones en este caso a cubrir todo este grupo de actores celulares y moleculares del sistema inmunológico y entender un poco cómo se relacionan entre sí, cuáles son las características generales de la respuesta inmune. Y en esta segunda mitad del curso solo vamos a retomar ese conocimiento y ponerlo a jugar, digamos, en el contexto, repito, de la respuesta frente a patógenos, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y en el contexto de la inmunopatología, respuesta a cáncer, etcétera. Esta lámina que tenemos en este momento responde al seguimiento que hemos hecho acerca de los componentes celulares y moleculares del sistema inmunológico organizados, como ustedes perfectamente saben, en estos dos grandes mundos, digamos, que son el mundo del sistema inmune innato, de respuesta inmediata, con receptores de patrones moleculares de antígenos, patrones moleculares de patógenos y de peligro que reaccionan a partir de la experiencia que la evolución ha conferido a estos componentes del sistema inmune innato, a los que se suman además una serie de barreras físicas, químicas, biológicas que ya ustedes conocen. Entienden además que este sistema se caracteriza por tener una memoria más bien evolutiva, o sea, no es una memoria adquirida por la experiencia del individuo, sino es una memoria de especie que le permite reaccionar ante aquellas condiciones peligrosas y contribuir a la restauración de la homeostasis de los tejidos. Por otra parte, están los componentes del sistema inmune adaptativo, linfocitos B y T, especialmente para el caso de las células B, los anticuerpos que son secretados por estas células cuando se activan y diferencian a células plasmáticas, y en el caso de los linfocitos T, bueno, conocen perfectamente que se dividen en dos grandes tipos de células, CD4 auxiliadoras y CD8 positivas citotóxicas. Estas células tienen la cualidad especial de presentar receptores receptores para el reconocimiento de antígenos que no solo son muy específicos, sino que además tienen una enorme diversidad de reconocimiento que está asegurada por el hecho de que estos receptores no tienen una expresión genética a nivel, digamos, de la línea germinal, sino que la región de reconocimiento de antígenos con una elevada diversidad de aminoácidos está a nivel genético expresada en forma de segmentos de genes que se recombinan al azar por actividad de la enzima RAC, que ustedes conocen ya también, y bueno, donde además hay una influencia de la enzima TDT que contribuye a la diversidad de reconocimiento a partir de insertar nucleótidos al azar. En medio de estos dos grandes mundos están linfocitos T, gamma delta, por ejemplo, células NKT, que son células cuya función o la manera que reaccionan ante la presencia de un antígeno, una condición peligrosa, es más parecida al sistema inmune innato, en el sentido de que es una reacción más inmediata, no requiere un proceso de maduración, pero sin embargo tienen receptores de reconocimiento de antígenos que también pasan por este proceso de diversidad en la generación del reconocimiento, recombinación, etcétera. Y por eso se ubican en una posición intermedia, porque comparten características del sistema innato
y del sistema adaptativo. Se me pasó a mencionar, por supuesto, una cualidad especial del sistema inmune adaptativo y es el hecho de que sí se genera una memoria a partir del primer contacto con antígeno, memoria relacionada con la actividad de células B, de células T y que asegura una segunda reacción, digamos, una respuesta secundaria cualitativa y cuantitativamente superior si se compara con el primer contacto con un antígeno. Es una memoria, digamos, individual. Cada uno de nosotros tiene una memoria de nuestra propia experiencia de contacto con antígenos o con, como ya ustedes saben, el término que yo prefiero utilizar, de contacto con situaciones peligrosas, digamos. ¿Está bien? Y por sobre todo eso, bueno, también ya conocen que hay un mundo de moléculas llamadas citocinas y quimiosinas, que son proteínas de bajo peso molecular, que están gravitando sobre todo a la respuesta inmunológica con actividades proinflamatorias, antiinflamatorias, homeostáticas, que participan en la regulación de la respuesta inmunológica, en la contracción de la respuesta inmune. Y estas moléculas, bueno, para el caso de las quimiosinas, también son muy relevantes o su rol fundamental tiene que ver con el tráfico leucocitario. Digamos que este es el panorama general que ya todos tenemos conocidos y con el cual vamos a enfrentar la segunda unidad del curso. Particular atención a los mecanismos efectores de la respuesta inmune, tanto mecanismos efectores propios del sistema inmune innato como mecanismos efectores del sistema inmune adaptativo. Ustedes conocen esta lámina, ya la presentamos con anterioridad, que es, digamos, las etapas por las que transcurre la respuesta inmune adaptativa y en estas etapas que inician con el reconocimiento del antígeno directo a través del BCR para el linfocito B, indirectamente a través del TCR en contacto con MHC1 o 2 para el caso de los linfocitos T. Una vez ocurrido el reconocimiento de antígenos, para el caso de las células T, lo que se llama señal 1, pues vienen, ustedes conocen, segundas y terceras señales que aseguran la adecuada activación, proliferación, diferenciación linfocitaria y se ejecuta entonces la actividad efectora. También conocen que hay un importante punto de encuentro, de instrucción entre los linfocitos T y B, donde la respuesta B madura, hay un cambio de clase de anticuerpos, se promueve la maduración de la afinidad de las inmunoglobulinas y que también es muy valioso, como ya saben, para que ocurra la memoria inmunológica mediada por células B. En cualquier caso, en medio de toda esa actividad, lo más valioso, lo que de alguna manera asegura el control de la condición peligrosa, son por supuesto los mecanismos efectores que median los componentes del sistema adaptativo, entiéndase anticuerpos, los linfocitos T citotóxicos, los CD4 secretores de citocinas y también por supuesto los componentes del sistema inmune innato. Conocen perfectamente entonces que hay una serie de mecanismos que participan en la contracción de la respuesta inmune y es muy valioso este proceso de contracción. Veremos cuando hablemos de autoinmunidad, incluso también cuando hablemos de inmunodeficiencias, que una diversidad importante de patologías tienen que ver precisamente con fallos o con errores en los mecanismos de contracción de la respuesta inmune que genera respuestas inflamatorias crónicas y que por supuesto dañan los tejidos sobre los que actúa esta respuesta inflamatoria. Y bueno, por supuesto se representa acá también la generación de memoria. Si recuerdan, cuando estudiamos esto en la sesión 6 de la primera unidad, yo les comentaba que había evidencias que indicaban que el proceso de generación de memoria podía ser
no solo a través de todas estas etapas que aparecen acá mencionadas, sino que había evidencias que de manera directa, cuando el linfocito T y B se activaba, algunas de las células, especialmente para el caso de las células T, habían algunas células que podían derivar inmediatamente en un fenotipo de células de memoria sin necesidad de que transcurrieran todas estas etapas de activación, diferenciación y contracción de la respuesta inmune. Habría como un cortocircuito que lleva a que algunas células, especialmente T, de frente se conviertan en células de memoria y bueno, hay evidencias experimentales que lo avalan. El caso que nos ocupa en esta clase tiene que ver especialmente con la manera en que el sistema inmune reacciona a condiciones peligrosas que están mediadas por microbios. Estamos hablando de bacterias, tanto bacterias extracelulares como intracelulares. Estamos hablando de virus, estamos hablando de hongos, estamos hablando de parásitos. ¿Qué vamos a hacer? En un primer momento vamos a ver algunas láminas que de manera general presentan este contexto de interacción entre sistema inmune y microbios patogénicos y posteriormente les propongo ir revisando los tipos de microbios o de patógenos de estos que acabo de nombrar y ver en cada caso qué mecanismos efectores son los que están funcionando de manera protagónica. En ese momento les haré un comentario que me parece muy valioso y que creo que les va a ayudar mucho a ordenarse también la mente alrededor de esta diversidad tremenda de mecanismos efectores. En cualquier caso, en esta lámina aparecen representadas las características generales de la respuesta inmune frente a microbios. Lo primero que hay que tener claro es que la respuesta inmune involucra mecanismos efectores tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Y en ambos casos, mecanismos efectores humorales y celulares. ¿A qué me refiero? Inmunidad innata, obviamente estamos hablando de macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos NK. Inmunidad adaptativa, por supuesto, esencialmente linfocitos T citotóxicos. Y si hablamos de respuesta humoral, ese sería el caso de la respuesta celular innata y adaptativa. Si hablamos de respuesta humoral, para el caso de la inmunidad innata, obviamente el sistema de complemento es particularmente importante, así como citoquinas inflamatorias, mientras que para la inmunidad adaptativa, sobra que les diga, que el actor más importante de la inmunidad adaptativa humoral son los anticuerpos, por supuesto. De tal manera que el grupo de células y moléculas que ustedes conocen se involucra de alguna manera en el control de la infección con microbios. Es importante que tengan claro que aunque esto es una realidad para cada uno de los microbios, y así lo vamos a ver, o para cada uno de los tipos de microbios, quiero decir, y así lo vamos a ver en la clase, no siempre se involucran todos los actores celulares y moleculares. Recuerdo que haciendo algún comentario sobre uno de los foros, creo que el primero o segundo foro de la teoría, el primero, si no recuerdo mal, yo decía que el sistema inmune de alguna manera era como un ejército que de frente no ponía en la batalla con el enemigo a todas sus armas. El sistema inmune, igual que todos los sistemas del organismo, economiza energía y en consecuencia utiliza las armas en la medida que va siendo importante. Y ese es el caso del fenómeno de la lucha contra microbios, donde las barreras son tan importantes y donde, por supuesto, determinados actores celulares y moleculares se involucran o no en dependencia del tipo de microbio. Lo que sí les puedo asegurar es que ese involucramiento, que por supuesto está fijado por la evolución, asegura que la respuesta sea específica y especializada, que es el segundo tema que aparece acá. O sea, el sistema inmune cuenta con un arsenal tremendo de estrategias, de mecanismos efectores, y en dependencia de cuál es el agente al que se enfrenta, así activa uno u otro mecanismo efector. Entiéndase, si nos remitimos a este comentario que yo les hice desde la primera sesión, referido a entender al sistema inmune como una gran puesta en escena o como una película, imagínense que respecto a este fenómeno que estamos viendo, es como si la obra de teatro o la película fuera de tipo coral. No sé si ustedes conocen qué significa cuando una obra es coral. Una obra es coral
cuando no hay un actor protagónico, sino que en dependencia de las situaciones que se van dando en la obra, uno u otro actor van ganando protagonismo. Exactamente es lo que ocurre con la respuesta inmune. Es una obra coral, donde no solo todos actúan de manera integrada, sino que se van activando y van participando en dependencia de la necesidad que tenga de reaccionar el sistema inmune para controlar una condición determinada. Correcto, entonces la evolución ha ido fijando las pautas para entender ante cada clase de microbio cuál es la mejor manera de responder y qué mecanismo efector innato o adaptativo debe activarse para ejecutar esa actividad efectora y recuperar la homeostasis de los tejidos. Otro elemento muy importante es que la supervivencia y patogenicidad de los microbios dependen de la capacidad que también la evolución le ha dado a los microbios de escapar de la respuesta inmune. O sea, es importante que tengan claro que los microbios, virus, bacterias, etcétera, por su propia inestabilidad genética, su propia característica como especies biológicas, reciben presiones selectivas de parte del sistema inmune. Es pura y dura evolución darwiniana. Y bueno, hay tanto presión selectiva natural como aquella que ustedes conocen perfectamente que deriva de los medicamentos, la que tiene que ver con el uso de antibióticos para bacterias, etcétera, que va seleccionando determinadas variantes y les permite, para el caso de la respuesta inmune, generar mecanismos de escape. Y en esos mecanismos de escape, pues hay mayor supervivencia y por supuesto el mayor efecto nocivo sobre el organismo en caso de que los microbios, sea el que sea, pueda escapar o evadir a los mecanismos de la respuesta, mecanismos efectores de la respuesta inmune. Por otra parte, también se habla de que muchos microbios tienen infecciones latentes, o sea, están ahí siempre en una condición un poco oculta, digamos, y el sistema inmunológico logra controlar, pero no logra eliminarlos del todo, y eso nos lleva al último punto de estas características generales que estamos viendo, y es el hecho de que en algunas ocasiones las infecciones llevan a una lesión tisular, a un daño, a un proceso inflamatorio crónico con consecuencias importantes. Puede ser el caso de la hepatitis C, que condiciona un proceso inflamatorio a nivel hepático y puede llevar a una cirrosis, puede llevar a un cáncer de hígado, o es el caso muy conocido también del Helicobacter pylori, que está ubicado en determinadas regiones del tejido gastrointestinal y evade un poco el mecanismo efector de la respuesta inmune y en consecuencia se crea un estado inflamatorio crónico que deriva en una alteración tisular importante, así una atrofia gástrica que puede conducir, por supuesto, a una displasia, metaplasia, incluso en un porciento mínimo, por suerte, de los pacientes que tienen el Helicobacter pylori sin controlar, pues puede llevar incluso a un cáncer gástrico. Estas son las características generales de la interacción entre sistema inmune y mecanismos y microbios, ¿no? Esta triada es muy importante y de ella depende el curso de la infección, de las características del hospedero, si el individuo es joven o viejo, si tiene una comorbilidad o no, el sexo del individuo. O sea, esta es una condición, por ejemplo, que estamos viendo muy claramente con este fenómeno de infección con el coronavirus y la enfermedad COVID-19. Ustedes saben que los individuos, los adultos mayores, son particularmente sensibles no a la infección, sino a un curso de la infección nocivo que agrava la condición y que puede conducir a la muerte. Ya ustedes en uno de los seminarios, si no recuerdo mal, el de la sesión 5, perdón, vieron el tema de la inmunosenescencia y la importancia que tiene estos cambios en la manera en que actúa el sistema inmune respecto al desarrollo de algunas condiciones patológicas, la existencia de una inflamación crónica que estimula el desarrollo del cáncer, alteración en la disponibilidad de linfocitos vírgenes, etcétera. O sea, la condición del hospedero sin duda es muy importante en el curso de la infección. Y bueno, obviamente hay hospederos con enfermedades o con comorbilidades muy serias como pacientes HIV positivos que en estado SIDA obviamente tienen una condición de inmunodeficiencia que los hace muy susceptibles a cursos nocivos, digamos, o cursos graves de algunas infecciones. Depende obviamente del patógeno y las características del microbio en sí y del ambiente donde el individuo se está desarrollando. Esa triada
define el curso de la infección. Y como menciona acá, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, si esta triada determina un proceso inflamatorio crónico, porque hay una persistencia del microbio, se puede producir un daño al tejido, o sea, el sistema inmunológico no solo, digamos, no solo se involucra en controlar microbios, sino que de manera colateral puede generar un daño importante en tejidos que pueden condicionar, bueno, como mencioné, situaciones tan extremas como el desarrollo de un cáncer. Acá aparecen representados todos esos mecanismos efectores que conocemos. Este es un mapa bien interesante donde aparecen sistema inmune adaptativo, innato, componentes humorales, celulares y todos un poco organizados de manera esquemática para reiterar lo que ya les había dicho anteriormente. Todos estos actores de alguna manera se combinan para controlar determinados patógenos, microbios patogénicos, pero se combinan de tal manera que dependiendo del tipo de microbio y también, por cierto, del sitio de entrada al organismo, pues cada uno de esos mecanismos efectores será protagónico. Por eso les hablaba de una obra coral, porque todo el mundo está involucrado. Es una actividad integral en la que por etapas hay condición de barrera, hay activación inicial del sistema innato, el adaptativo, etcétera. Pero los mecanismos efectores que se ejecutan dependen de cuál es el microbio. Es una respuesta que ha sido fijada por la evolución de manera que sea microbio específica y sobre todo que no consuma energía, que sea la mínima indispensable para asegurar el control del patógeno y la recuperación, por supuesto, de la homeostasis en el tejido que ha sido afectado por la infección. Bueno, esto es un poco lo que había mencionado anteriormente, o sea, ya ustedes saben desde la primera clase que hay toda una distribución de órganos y estructuras del sistema inmunológico, en el cual, por cierto, las mucosas juegan un rol protagónico, y esta ubicación, de alguna manera, que también obviamente ha sido fijada por la evolución, corresponde a aquellos sitios donde con más probabilidad habrá contacto con microbios, en este caso por las vías de entrada que tienen a nuestro organismo, y por supuesto, como mencioné anteriormente, en dependencia del microbio y de la vía de entrada, así será el mecanismo efector que se active. Entonces, en esta lámina, o sea, esta lámina vamos a estarla usando toda la clase. ¿Para qué nos sirve? Fíjense, yo he tratado de estructurar los mecanismos efectores en 4 categorías, digamos. Aquellos que tienen que ver con la actividad de fagocitos, ustedes saben, macrófagos y neutrófilos, células con actividad citotóxica, linfocitos NK del sistema innato, linfocitos CD8 positivos del sistema adaptativo, los granulocitos, que ustedes saben que su actividad efector esencialmente está mediada por la liberación de gránulos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, y los componentes humorales más importantes, que sería complemento, anticuerpos y las citocinas. ¿Qué vamos a hacer? Para cada uno de los grupos de patógenos vamos a ir viendo cuáles son los mecanismos efectores protagónicos. O sea, si estuviéramos viendo una película, lo que vamos a ver es cada pedazo, cada etapa del filme o de la obra de teatro. En cada una de las etapas, que como dije es una obra coral, vamos a ir viendo cuáles son los actores protagónicos. ¿Está bien? Esa va a ser la manera que vamos a conducir la clase de ahora en adelante. Vamos a empezar entonces con la respuesta inmune frente a bacterias. Con respecto a las bacterias, hay que dividir la respuesta inmune en 2 niveles. Aquella que corresponde a la respuesta frente a bacterias extracelulares y aquella que corresponde a la respuesta inmune frente a bacterias intracelulares. Para el caso de las bacterias extracelulares, aquí hay algunos ejemplos. El Vibrio cholerae, que provoca el cólera, por ejemplo, muy conocido. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, en fin, Neisseria meningitidis. Aquí hay un ejemplo
o varios ejemplos de bacterias extracelulares, la enfermedad que ocasiona y cuál es la sintomatología asociada a este tipo de bacteria. Por ejemplo, el Clostridium tetani, por ejemplo, que provoca el tétanos, lo vamos a retomar posteriormente para allá, para la sesión 14, cuando hablemos de vacunología, porque saben perfectamente que esta es una enfermedad que ha sido durante muchos años controlada de manera significativa por un proceso de vacunación preventiva. Por ejemplo, estos temas los vamos a retomar y por supuesto, reitero, los van a profundizar en la asignatura microbiología. En cualquier caso, en lo que se refiere a la respuesta a bacterias extracelulares, el sistema inmune se enfrenta a dos tipos de toxinas, digamos, ligadas a esta bacteria. Las llamadas endotoxinas, que son aquellas que están expresadas en las paredes celulares, en la pared celular de las bacterias, y las exotoxinas, que son una serie de moléculas que estas bacterias liberan y que van a tener un efecto nocivo en el organismo. Y por lo tanto, el sistema inmune tiene que controlar no solo a la bacteria en sí mismo, sino a estas toxinas que son liberadas por las bacterias extracelulares. ¿Qué mecanismos efectores son protagónicos? ¿Cuáles son los actores que ganan protagonismo en el control de bacterias extracelulares? Por una parte, los fagocitos, macrófagos y neutrófilos, y por otra parte, la actividad del sistema inmune humoral, entiéndase complemento, que ustedes saben que es muy bueno, lisando bacterias, anticuerpos y citocinas. Entonces, las respuestas frente a bacterias celulares incluyen la activación o la producción de anticuerpos específicos contra las endotoxinas, o sea, las proteínas estas que están en la estructura de las paredes de las bacterias extracelulares y que permiten, por una parte, neutralizar las bacterias. Incluso también se producen anticuerpos, por supuesto, contra las exotoxinas, o sea, los anticuerpos tienen un protagonismo importante, de tal manera que neutralizan las exotoxinas, pero a la vez reconocen antígenos ubicados en las paredes de las bacterias, y ese reconocimiento de antígenos es muy importante para la activación del complemento por la llamada vía clásica, que ustedes conocen perfectamente, y que está mediada por anticuerpos IgG e IgM, pero además estos propios anticuerpos opsonizan la bacteria, de alguna manera la marcan para que, bueno, sean reconocidas por las células con actividad fagocítica, los macrófagos, por ejemplo, y se produzca el proceso de fagocitosis. O sea, los anticuerpos, digamos, tienen una acción de reconocimiento y por una parte bloquean a las bacterias, a las exotoxinas, pero además de alguna manera marcan a la bacteria para que sea fagocitada, o sea, opsonizan la bacteria para que sea fagocitada y además, bueno, por supuesto, contribuyen a la fijación del complemento y a la lisis de la bacteria por acción del complemento. Entonces, por otra parte, como menciono acá, también se produce la activación de linfocitos TCD4, o sea, cuando la bacteria, con todas sus señales de peligro, es reconocida por células dendríticas. Ustedes saben que las células dendríticas maduran, cambian, sufren un cambio morfofuncional, que es lo que hemos llamado maduración, migran a los ganglios linfáticos más cercanos al sitio de la infección. Recuerden que la respuesta inmune tiene una determinada distribución, no quiere decir que es general en el organismo. Las células dendríticas viajan a los ganglios linfáticos más cercanos al proceso infeccioso, activan los linfocitos TCD4 y estos linfocitos TCD4 son muy importantes porque secretan citocinas que contribuyen también al control de la bacteria, estimulan el proceso inflamatorio, estimulan la actividad fagocítica de los macrófagos y coadyuvan al control de las bacterias extracelulares. Por lo tanto, estamos hablando de anticuerpos, estamos hablando de actividad de complemento, estamos hablando de macrófagos, estamos hablando de citocinas que estimulan la actividad de macrófagos, la actividad fagocítica. Todos esos actores están vinculados al control de las bacterias extracelulares. Profesor, ¿y los linfocitos NK y los linfocitos CD8 citotóxicos no controlan bacterias extracelulares? La respuesta es no, un no con mayúscula. No participan en el control de bacterias extracelulares.
¿Por qué? Porque tanto los linfocitos CD8 como NK son capaces de matar solamente células propias. Los linfocitos CD8 y NK no matan bacterias. No, ese es un no muy grande. Entiendan, por ejemplo, que el CD8, el linfocito citotóxico, para matar, necesita que la célula exprese MHC1. Recuerden que los linfocitos T solo se activan o ejecutan su acción a partir del reconocimiento de antígeno en MHC. Las bacterias obviamente no tienen MHC, ni uno, ni dos, ninguno, y en consecuencia el CD8 no las ve, el linfocito CD8 no las ve. Por lo tanto, repito, no, bacteria extracelular no es detectada y eliminada ni por linfocitos NK ni por linfocitos T CD8 positivos citotóxicos. Entonces, de alguna manera acá está un poco descrito lo que acabo de mencionar, la activación del complemento. Ustedes saben que no solo induce la lisis de la bacteria por activación o formación del complejo de ataque a membrana, sino que además el propio complemento estimula la fagocitosis, estimula la inflamación a partir de las anafilotoxinas C3A, C5A y la fagocitosis por las opsoninas C3B, C4B y bueno, por supuesto el complejo de ataque a membrana que lisa la bacteria. Además, ya lo mencionamos, las inmunoglobulinas participan por supuesto en la activación del complemento al reconocer las endotoxinas, pero además participan en la neutralización de las exotoxinas. Y para el caso de los CD4, ya lo habíamos visto, se estimula un patrón de respuesta TH1, es un patrón de respuesta que secreta interferón gamma, que estimula la actividad de macrófagos, la capacidad fagocítica de macrófagos, y también un patrón de respuesta TH17 que produce interleuquina 17, ambos son patrones inflamatorios. La IL-17, por ejemplo, estimula la actividad de los neutrófilos, la capacidad fagocítica de los neutrófilos. Si resumimos, lo que hace falta para controlar una bacteria extracelular es, por una parte, lisar la bacteria o que sea fagocitada y por otra parte, neutralizar a las exotoxinas que liberan. Y en eso, reitero, los anticuerpos, el complemento, macrófagos y neutrófilos y los linfocitos CD4 auxiliadores secretando citocinas inflamatorias como interferón gamma e interleuquina 17. No hay capacidad lítica mediada por CD8 citotóxico y NK. No es posible porque estas células, repito, no me canso de decirlo, solo lisan células propias, infectadas con virus, células tumorales, pero nunca jamás lisan una bacteria. Bueno, acá está, creo que esta lámina la vimos en algún momento cuando estuvimos hablando de la función de las inmunoglobulinas. No recuerdo si en la segunda sesión o cuando hablamos en la sesión 6 de la producción de anticuerpos y este tema de la cooperación TB, etcétera. De todos modos, lo retomamos. Los anticuerpos son muy importantes en la respuesta contra bacterias extracelulares, tanto por su capacidad de neutralizar la bacteria o las toxinas que éstas producen, como por lo que acabamos de decir, la estimulación de la fagocitosis por la opsonización, la activación del complemento y bueno, en la parte inferior de la lámina ven el proceso de activación de los linfocitos T, por supuesto con las señales que ya conocen 1, 2 y 3 que viene de la dendrítica y la diferenciación a linfocitos sobre todo de tipo TH17, productor de interleuquina 17 y linfocito TH1, secretor de interferón gamma, que estimula la actividad fagocítica de los macrófagos y la capacidad de los macrófagos de producir especies reactivas de oxígeno, nitrógeno, activar los lisosomas y todo eso asegura la muerte de la bacteria cuando es fagocitada. ¿Está bien? Y por supuesto, bueno, obvio, sobra que les diga que la respuesta de anticuerpos que presento arriba depende mucho, o sea, su calidad y su cantidad depende mucho de la cooperación con los linfocitos T. Por eso que en la parte inferior ustedes ven que hay una flecha, digamos, que indica que las CD4 no solo diferencian a TH1 o TH17, sino que además contribuyen a esa cooperación TB y a la producción de anticuerpos. Voy a aprovechar para hacer mención a algo muy importante. En la clase de antígenos y anticuerpos no incluí un tema que voy a retomar acá. Y es un concepto que
desde el punto de vista clínico es muy importante y que tiene que ver con la infección con algunas bacterias extracelulares, o sea, la producción de determinadas exotoxinas que provocan importantes alteraciones, incluyendo el llamado shock tóxico mediado por una tormenta de citocinas inflamatorias. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que algunas de estas toxinas que son liberadas por bacterias extracelulares, como los estreptococos, etcétera, o sea, tienen una acción como superantígeno. ¿Qué cosa es un superantígeno? Bueno, pues miren, resulta, ustedes saben perfectamente que los linfocitos T reconocen los antígenos a través de la molécula MHC, ¿verdad? O sea, un linfocito T, el antígeno está, un antígeno peptídico lineal, está presentado en el surco de la molécula MHC clase 2, en este caso hablamos del linfocito CD4, y el receptor de célula T, TCR, reconoce como muestra esta lámina al antígeno en ese contexto del MHC. Resulta que los superantígenos, es este término que dice acá CEP, los superantígenos tienen la capacidad de linkear, estoy usando un término en inglés, de conectar, de asociar de manera inespecífica la molécula MHC clase 1, MHC clase 2 con el receptor de célula T. O sea, independientemente del antígeno que esté expresado en MHC clase 2, resulta que los linfocitos T lo reconocen. Hay un reconocimiento inespecífico, un reconocimiento que no es, el término que se usa es que no es cognado, o sea, no hay una especificidad en el reconocimiento. ¿Qué provoca esto? Esto provoca entonces la activación policlonal de linfocitos T que realmente no son específicos para un antígeno determinado. En otras palabras, muchos clones de células T, muchos de manera inespecífica, aquí habla de aproximadamente el 2% de los linfocitos T, esos son muchos linfocitos, el 2% de los clones de células T se activan y por supuesto secretan citocinas. Por lo tanto, hay lo que se conoce como una tormenta de citocinas que son producidas en el contexto de estas toxinas. Cuando se producen estas tormentas de citocinas, se genera este llamado shock séptico que provoca un colapso circulatorio, coagulación intravascular diseminada. Entonces, bueno, es un fenómeno muy complicado, muy difícil de manejar. Ustedes como médicos lamentablemente puede ser que se enfrenten alguna vez a este tipo de condición y son condiciones de emergencia sin duda que deben atender, repito, por efecto del llamado shock tóxico, o shock séptico, digamos, en el cual los superantígenos, o sea, proteínas o toxinas secretadas por bacterias extracelulares, juegan un rol protagónico. Y bueno, también se producen algunas patologías como esta que llaman fiebre reumática, que implica el reconocimiento inespecífico de tejidos a nivel cardiovascular, renal, etcétera, que también tiene un importante impacto, digamos, en la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, reitero, este concepto de superantígeno es muy importante, ligado a la actividad o a la presencia de bacterias extracelulares, la liberación de estas exotoxinas que por supuesto deben ser controladas por el sistema inmune. Es por eso que les decía que el sistema inmune frente a una bacteria extracelular, por una parte tiene que controlar a la bacteria en sí mismo, pero por otra parte tiene que buscar la manera de controlar la liberación de estas exotoxinas y ahí los anticuerpos son particularmente protagónicos en el bloqueo de las exotoxinas. Dejamos atrás las bacterias extracelulares. Las bacterias intracelulares son un mundo diferente. Son bacterias que están, por supuesto, colonizando nuestras células y en consecuencia, bueno, los mecanismos efectores son diferentes. Aquí hay algunos ejemplos: Mycobacteria, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, que provoca la enfermedad del legionario. Y bueno, al igual que vivimos en las bacterias extracelulares, aquí hay algunos ejemplos, cuáles son las enfermedades que producen y cuáles son las manifestaciones clínicas. Las bacterias intracelulares pueden tener mecanismos que resisten la muerte inducida por fagocitosis. Incluso estas bacterias, algunas de ellas infectan
a los macrófagos, o sea, están dentro de los macrófagos y limitan la actividad fagocítica de los macrófagos y en consecuencia escapan a los mecanismos efectores fundamentales. Los actores fundamentales en este caso son los macrófagos y neutrófilos, o sea, células con actividad fagocítica, y los linfocitos citotóxicos. Al fin los linfocitos citotóxicos aparecen jugando un rol porque ellos matan a las células nuestras que son infectadas por bacterias intracelulares. Finalmente aparecen en la obra de teatro como protagónicos porque ellos matan células nuestras que han sido infectadas por este tipo de bacterias. Bueno, aquí hay un ejemplo muy ilustrativo. En este caso son bacterias que están infectando macrófagos, como puede ser Mycobacterium tuberculosis, infectando macrófagos. Dentro quedan en una condición un poco oculta, escondida, digamos, el macrófago tendría la capacidad de presentar antígenos a linfocitos T que ya debieron ser activados, por supuesto, por la célula dendrítica. Recuerden que los linfocitos T vírgenes solo son activados por células dendríticas, pero posteriormente a su activación sí pueden recibir información de otras células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, y estos linfocitos contribuyen entonces, por una parte, con la liberación de citoquinas como interferón gamma, a activar la capacidad fagocítica de los macrófagos, igual que pasaba con las bacterias extracelulares. Pero por otra parte, los linfocitos TCD8 citotóxicos matan a la célula infectada. O sea que hay un doble rol. Por una parte, estimular a los macrófagos a que eliminen aquellas bacterias que han sido fagocitadas o que están infectando al propio macrófago, y por otra parte que el linfocito CD8 mate al macrófago. Hay actividad citotóxica sobre el macrófago. ¿Está bien? Y bueno, aquí aparece representado un tema importante que es la formación de granulomas, que es parte de una estrategia que tienen algunas bacterias, por supuesto, como el caso del Mycobacterium, la formación de un granuloma en donde hay una serie de componentes celulares que permiten controlar, o sea, contener el proceso infeccioso, y la bacteria queda en una condición de latencia, digamos. Es parte de este fenómeno de cronicidad en la infección con algunos tipos de bacterias, como el caso del Mycobacterium tuberculosis. Vamos a ver entonces ahora la respuesta frente a virus y vamos a aprovechar lo que hay alrededor del conocimiento con SARS-CoV-2, pero también conocimiento básico de la respuesta antiviral, para narrar un poco una historia en forma de película, ¿no? Es un cuento que vamos a narrar acerca de cómo se suceden las diferentes etapas de reacción del sistema inmune ante la presencia de un virus. Bueno, aquí hay una serie de virus, por supuesto. No está el virus que más nos está interesando en este momento. Esto es una tabla que viene del libro de texto y en consecuencia no está obviamente el coronavirus, el SARS-CoV-2, este que nos está afectando, pero no importa. En general, lo que voy a mencionar, por supuesto que es absolutamente compatible con el tema del coronavirus que produce COVID-19. En este caso, la respuesta protagónica en el control de células infectadas con virus es la respuesta celular. Una vez más, los linfocitos CD8 citotóxicos y las células NK juegan protagonismo. Tienen que matar a las células propias nuestras que han sido infectadas con virus. Aunque por supuesto, y lo veremos a continuación, es muy importante también la participación de la respuesta humoral, anticuerpos e interferones tipo 1. Vamos a ver a todos estos actores del sistema innato adaptativo, humoral y celular actuando de manera coordinada para controlar el proceso de infección y replicación viral. Serían estos, por tanto, los principales actores del sistema inmune involucrados en la actividad antiviral: linfocitos citotóxicos, anticuerpos, citocinas, como mencionamos los interferones tipo 1 y el interferón gamma, y entre otras, por supuesto, y bueno, células con actividad fagocítica que van a participar removiendo no solo las partículas virales, sino también van a participar activamente en eliminar aquellas células de nuestro organismo que han sido o sea, que han muerto, o bien por efecto citopático del virus, o bien por el efecto de los propios linfocitos citotóxicos. Y ustedes saben que estas células deben ser removidas de los tejidos
para evitar un estado inflamatorio crónico. Este diagrama es muy representativo, fíjense, a nivel de, o sea, es muy esquemático, digamos. Acá a la izquierda van a ver los componentes del sistema innato que tienen que ver con la respuesta antiviral inmediata. ¿Quiénes son? Los interferones tipo 1, alfa y beta, lo vamos a ver un poquito más en detalle a continuación, interferones tipo 1 y por supuesto los linfocitos NK citotóxicos. En un segundo momento, cuando se activa el sistema adaptativo, que toma un tiempo para su activación, recuerden que lleva presentación de antígenos, diferenciación linfocitaria, cooperación TB, o sea, toma un tiempo para la respuesta adaptativa y cuando se activa, ¿quiénes aparecen? Los linfocitos T citotóxicos, CD8 positivo, que acá dice CTL en inglés, linfocitos T citotóxicos, y obviamente los anticuerpos. Estos actores son protagónicos en el control de una infección viral. Y acá, en el lado derecho de la presentación, pueden ver a estos mismos actores en su función fundamental. ¿Qué hacen los interferones tipo 1? Los interferones tipo 1 lo que participan directamente es interfiriendo la replicación viral. Por eso, de hecho, se llaman interferones, porque en el momento que se describieron estas moléculas, lo que se descubrió es que tenían la capacidad de interferir con la replicación viral. Recuerden que hay interferones tipo 1, alfa y beta, e interferón tipo 2, que es el gamma. Ese interferón tipo 2, su función es diferente, ustedes saben que participa más en la capacidad de activar la respuesta celular por los linfocitos TH1, etc. Pero como tiene una estructura muy parecida a los interferones tipo 1, son parte de una misma familia. Recordarán en la sesión 1 que dijimos que las citocinas se agrupaban por familias en función de su estructura. Bueno, los interferones todos tienen estructuras similares, pero los tipo 1, alfa y beta, son los que activamente participan en el control de la replicación viral. ¿Correcto? ¿Qué hacen las células NK? Bueno, obviamente eliminar las células infectadas. Las matan por la acción, ustedes saben, de granzimas y perforinas que inducen apoptosis en las células infectadas. ¿Qué hacen los anticuerpos? Por supuesto que neutralizar los virus. O sea, los anticuerpos limitan la capacidad del virus de infectar células. Y los linfocitos CD8 citotóxicos un poco hacen lo mismo que la NK, lo que con una actividad mucho más elaborada, si se quiere, mucho más específica, pero en esencia también inducen la muerte por apoptosis, incluso también mediada por granzimas y perforinas. ¿Está bien? Acá menciono además que hay un mecanismo de muerte por apoptosis, que sería la llamada apoptosis extrínseca, digamos, donde participa la interacción Fas-Fas ligando, que son otras moléculas que también a la larga señalizan señales valga la redundancia, señalizan señales proapoptóticas en las células que son reconocidas por los linfocitos CD8. Y como dice acá, bueno, la diferencia entre NK y CD8 no está tanto en el mecanismo efector, sino más que nada en la inmediatez de la respuesta. Esta lámina presenta una visión más integral incluso de lo que hemos estado conversando hasta ahora, no solo haciendo notar los componentes humorales y celulares de inmunidad innata y adaptativa involucrados, sino también, como ven, aparecen representadas las células fagocíticas que ya habíamos dicho que eran muy importantes en el control de la infección viral y estoy agregando acá las células dendríticas. Y fíjense que las células dendríticas directamente no participan en el control del virus, pero ya ustedes saben perfectamente que el nexo que se establece entre sistema innato y adaptativo depende de manera muy significativa de la capacidad de las dendríticas de detectar la presencia de una situación de peligro, en este caso una infección viral, y trasladar esa información a los órganos linfoides secundarios, especialmente ganglios linfáticos que estén en el entorno del sitio donde ocurre la infección. Recuerden que la respuesta inmune tiende generalmente a ser local. O sea, si se trata de un proceso infeccioso a nivel respiratorio, serán los ganglios linfáticos más cercanos al sitio donde ocurre la infección, aquellos que reciban a las células dendríticas y donde ocurra la activación de los linfocitos. Por lo tanto, de alguna manera esta imagen representa un picture más general de los actores que están involucrados tanto por actividad efectora
como aquellos, como el caso de las dendríticas, que conectan sistema innato y adaptativo y de conjunto permiten el control eficaz de una infección. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Imagínense que estamos narrando la historia que ocurre en el organismo, en el sistema inmune, particularmente relacionado con la infección con un virus. Puede ser, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Por supuesto que lo primero que ocurre es que se alarma el sistema inmune innato. Y la alarma del sistema inmune innato, ¿por qué viene? Bueno, precisamente porque el sistema innato es capaz de detectar los patrones moleculares asociados a patógenos, en este caso, patrones moleculares asociados al virus. Si se tratara, por ejemplo, del SARS-CoV-2, estaríamos hablando de Toll-like receptors que están ubicados hacia el interior de la célula y que reconocen como PAMs a la ARN simple cadena que tiene este virus. Recuerden que los Toll-like receptors, al igual que los receptores, el resto de los receptores de patrones moleculares, están ubicados en el sitio de la célula donde con más probabilidad tendrán contacto con el PAMs. Si se trata de un virus y el PAMS del que hablamos es material genético, por supuesto que los receptores de este PAMS estarán en el interior de la célula. Repito, por ejemplo, SARS-CoV-2, ARN de simple cadena, Toll-like receptors están ubicados en el interior de la célula y la detección de ese PAMS condiciona señales que llevan a la producción de interferones tipo 1, interferón alfa, interferón beta. Estos interferones tipo 1, ¿qué hacen? Como dije anteriormente, interfieren. ¿Con qué interfieren los interferones tipo 1? Bueno, esto se ve en la imagen que está hacia la derecha. Los interferones tipo 1 interfieren con el proceso de replicación viral. En consecuencia, interfieren además con el proceso de síntesis de proteínas y otras estructuras del virus, otras moléculas del virus, y además interfieren con la formación de las nuevas partículas virales. O sea, los interferones tipo 1 tienen un impacto global, digamos, en interferir el fenómeno de replicación viral. Y lo podríamos presentar como la primera gran respuesta del organismo ante la presencia de un virus. Dicho esto, ¿qué otras células se alarman ante la presencia de un virus? Bueno, por supuesto que los linfocitos NK, las células del sistema inmune innato NK, están patrullando el organismo, están en aquellas zonas donde con alta probabilidad pueden encontrar una situación de peligro, y qué más peligroso que darse cuenta que hay células de nuestro organismo que tienen una condición de estrés producto de la infección con un virus. Cuando hablo de condición de estrés, ese estrés, digamos, se manifiesta con la expresión de una serie de moléculas en la membrana de la célula infectada que, como ustedes saben, dan señales a los linfocitos NK, este balance de señales que ya vimos cuando estudiamos esta célula y que promueven la actividad citotóxica de la célula NK, que la desarrollan por efecto de granzimas, perforina, muerte celular por apoptosis. O sea, esta parte de la historia también la conocen de alguna manera y se complementa muy bien con el efecto que vimos de los interferones tipo 1. Estos dos actores, interferones tipo 1 y NK, son los primeros que están en el combate de la presencia de un virus, ¿no? Y por supuesto, en este contexto, con estos componentes del sistema innato, también están neutrófilos y macrófagos, que están atentos a lo que está sucediendo, están atentos a los procesos de fagocitosis de partículas virales, de las células propias que están muriendo por efecto de las células NK, y que además también producen moléculas inflamatorias que de conjunto, o sea, la acción de los interferones, la acción de NK, la acción de macrófagos y neutrófilos, todos esos elementos, entonces de conjunto le dan una información muy importante a una célula que ya ustedes conocen que tiene una acción determinante en llamar la atención del sistema inmune adaptativo, que son las células dendríticas. O sea, repito, las células dendríticas, como veremos a continuación, van a coger información que viene no solo de la propia presencia del virus, porque la dendrítica tiene receptores para PAMs virales, sino que además la dendrítica va a integrar información que viene de las células que están muriendo por efecto de NK, del efecto de los interferones tipo 1, de señales que dan las dendríticas, los macrófagos. Todo eso es integrado
por las células dendríticas. Eso es justo lo que muestro acá, o sea, la célula dendrítica captura toda esa información, los mensajes que vienen del virus, de las células que están muriendo, macrófagos, neutrófilos, NK, toda esa información la capturan, maduran, ocurren todos los cambios morfofuncionales que ustedes conocen que le ocurre a una célula dendrítica cuando madura, migra al ganglio linfático más cercano al sitio de la infección y ocurre el llamado fenómeno de sinapsis inmunológica, o sea, de contacto entre la célula dendrítica perdón, y los linfocitos T. En este caso, la imagen que estoy mostrando a la derecha aparece representado ese contacto particularmente con linfocitos T CD4 auxiliadores. Como ustedes ven, está la molécula MHC clase 2 y la molécula CD4, lo que define que efectivamente esta interacción está ocurriendo entre una dendrítica y un linfocito T auxiliador, pero por supuesto esta interacción también se da con los linfocitos TCD8 citotóxicos, que son muy importantes que se activen para controlar la infección viral. Recuerden que en este intercambio, en esta sinapsis, hay tres señales fundamentales. Esta que tiene que ver con el reconocimiento de antígeno en MHC1 para CD8 citotóxico y MHC2 para linfocitos T auxiliadores, pero también están las señales de coestimulación CD28 con CD80, CD86, CD40 con CD40 ligando, que son señales que le dicen al linfocito T, óigame, esto que están recibiendo es peligroso, actívense. Correcto. Y en este sentido es importante retomar estos conocimientos que ya traen acerca de cómo ocurre el procesamiento y presentación de antígeno en MHC1 y 2. ¿Y por qué lo recuerdo? Por un fenómeno que vamos a ver a continuación que es muy importante en la respuesta antiviral. Les recuerdo que esa señal 1 que se da entre el receptor de célula T, ya bien sea auxiliadora o citotóxica, y la molécula MHC, ya bien sea 1 o 2, es una interacción que depende del procesamiento del antígeno al interior de la célula. Como ustedes recuerdan, todas las células del organismo son capaces de expresar la molécula MHC clase 1. ¿De dónde vienen los antígenos que se colocan en el surco de MHC clase 1? O sea, esos péptidos pequeños de 8 a 11 aminoácidos que llegan en MHC clase 1, pues vienen del procesamiento de antígenos intracelulares, ¿correcto? O sea, antígenos intracelulares o bien producidos naturalmente por la célula o bien consecuencia de un proceso infeccioso. Esos antígenos proteicos son procesados por el proteasoma y un conjunto de proteínas termina llevando ese péptido al surco de la molécula MHC clase 1, se expresa en membrana y los linfocitos CD8 citotóxicos reconocen aquellos antígenos que vienen como consecuencia de este procesamiento. Correcto. Antígenos intracelulares. El MHC clase 2 presenta péptidos de más tamaño, hasta 16 aminoácidos, y ya ustedes saben que son péptidos que derivan del procesamiento de antígenos que han sido incorporados a la célula por endocitosis, fagocitosis, o sea, mecanismos de incorporación de antígenos extracelulares hacia el interior de las células. También un conjunto de etapas transcurren en este caso y lleva finalmente a la presentación del antígeno en MHC clase 2 y al reconocimiento de los linfocitos T CD4. Hasta ahí todo luce perfecto, ¿verdad? Sin embargo, ya ustedes saben que la célula dendrítica es muy importante, estimulando tanto linfocitos CD4 como linfocitos CD8 citotóxicos. Sin embargo, la célula dendrítica tiene esta capacidad sin necesidad de haber sido infectada por un virus. O sea, el SARS-CoV-2, independientemente de que infecte o no a la dendrítica, tendría que ser presentado tanto en MHC clase 2 como en MHC clase 1 para activar linfocitos auxiliadores y linfocitos citotóxicos. ¿Cómo es posible que un linfocito T citotóxico sea activado con antígenos que son endocitados por la célula? O sea, si la célula dendrítica no es infectada por un virus, no es infectada por el SARS-CoV-2, entonces la célula dendrítica incorpora
los antígenos virales por la vía exógena, por fagocitosis, y por lo tanto teóricamente solo activaría a linfocitos T auxiliadores. Jamás podría activar a los linfocitos T citotóxicos, porque los antígenos virales los capturaría por fagocitosis. Es por eso que en la respuesta antiviral es tan importante el fenómeno de presentación cruzada de antígenos. Es una cualidad especial que tienen las células dendríticas, en la cual, aunque los antígenos son capturados por vía exógena, o sea, por fagocitosis, esos antígenos incorporados a la dendrítica pueden ser procesados y presentados tanto en MHC clase 2 para activar a los linfocitos T auxiliadores, como en MHC clase 1 para activar a los linfocitos T citotóxicos. O sea, el control de virus, de bacterias que no infectan a la célula dendrítica, o por ejemplo el control de células tumorales, depende mucho de este fenómeno que acabo de contarles. ¿Por qué? Porque la dendrítica, que es la que activa el linfocito virgen, tiene que capturar antígenos y luego presentarlos no solo al CD4, al auxiliador, sino al linfocito CD8 citotóxico. Y eso solo lo puede hacer porque ella tiene la cualidad especial de hacer presentación cruzada. Resumiendo, ¿qué es la presentación cruzada? Es la presentación de antígenos exógenos, o sea que no son parte del interior de la dendrítica ni por infección ni porque ella los produzca, sino que los captura, y esos antígenos exógenos van en MHC2, que es lo correcto, y además cruzan, digamos, la barrera, y también van en MHC1 para poder activar a los linfocitos CD8 contra virus, contra bacterias intracelulares y contra células tumorales. Dicho esto, el resto ustedes lo conocen ya perfectamente. O sea, en esa interacción entre la dendrítica y los linfocitos auxiliadores y CD8, y por el efecto de estas tres señales, reconocimiento de antígeno, coestimulación y liberación de citocinas por parte de la dendrítica, se produce la diferenciación de los linfocitos T auxiliadores hacia un patrón TH1. Recuerden que en la respuesta antiviral es muy importante el patrón TH1, un patrón secretor de interferón gamma que contribuye a la activación de los linfocitos TCD8 citotóxicos, contribuye a la actividad de las células NK, contribuye a la activación de la actividad fagocítica de macrófagos, al reforzamiento de la actividad fagocítica de macrófagos, y contribuye, por supuesto, también a la instrucción a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos adecuados para neutralizar la presencia del virus. Y bueno, a esta altura de la historia que estamos contando, que empezó por allá con los interferones, interferones tipo 1, interfiriendo la replicación viral, ha llegado a esta parte donde ya los linfocitos T están siendo protagónicos, linfocitos TH1, productores de interferón gamma, que ya saben que ayudan al resto de las células con actividad importante en el control de los virus. Y en este sentido no podemos dejar de tener claro que como parte de la película que estamos viendo ocurren dos sucesos importantes. Uno, la interacción entre células T auxiliadoras y células B, que la veremos más adelante y que aparece representada en esta parte del esquema que está más a la izquierda. Y también el otro suceso muy importante que lo tenemos ahí guardado en la memoria desde que hablamos de quimiosinas, es el evento de tráfico leucocitario. Recuerden que estos linfocitos se están activando en un ganglio linfático, tienen que migrar al sitio donde está ocurriendo la batalla contra la infección viral. Por lo tanto, los linfocitos, tanto auxiliador y especialmente los CD8 citotóxicos, tienen que dejar el ganglio linfático e ir a la batalla, porque en el ganglio ellos no hacen nada. Ellos tienen que ir al sitio donde está ocurriendo la defensa contra el virus. Y para eso ya ustedes saben que quimiosinas, integrinas, selectinas son moléculas muy importantes para guiar el tráfico leucocitario. El endotelio vascular se modifica en la zona donde está ocurriendo la infección para permitir la extravasación de las células hacia el sitio de la infección, como se muestra acá en el gráfico de la derecha superior, digamos, y debajo
tengo representado el momento en que el linfocito T citotóxico interactúa, bueno, en este caso dice célula tumoral, lo mismo ocurre para una célula infectada con un virus, esa interacción que se da cuando el linfocito TCD8 encuentra una célula que tiene un MHC1 y que el péptido que está expresado en MHC1, que está presentado en MHC1, fue el mismo que vio este linfocito CD8 en el ganglio linfático cuando la dendrítica se lo mostró. O sea, este linfocito ya con la dendrítica reconoció un MHC1 con un determinado péptido, que era el antígeno viral. Y él sale corriendo al sitio de la infección a buscar las células que tienen el mismo MHC1 y el mismo péptido para matarlas. Y ocurre el proceso de lisis que ya ustedes conocen con los mecanismos de inducción de apoptosis por efecto de enzimas, perforinas, FAS, ligando, etc. Y bueno, resulta que en medio de todo esto, por supuesto que también están las células B, que son muy importantes porque los anticuerpos son relevantes en el control de los virus. Entonces los linfocitos B están, por otra parte, reconociendo directamente con su receptor de célula B a los antígenos virales. Este reconocimiento determina, ya ustedes saben, una serie de señales intracelulares que llevan a la diferenciación del linfocito B a célula plasmática y la producción en una primera fase de anticuerpos de tipo IgM. ¿Cómo se producen otros tipos de anticuerpos? Para el caso de los virus, anticuerpos IgG o anticuerpos IgA, que son tan importantes en el control de infecciones virales a nivel mucosal. Pues este cambio ocurre, como ustedes saben, gracias a la instrucción que recibe la célula B de parte de los linfocitos T auxiliadores. O sea, estos linfocitos TH1 que se activan con la respuesta ante la presencia de un virus, le dan información a la célula B, hay una interacción entre el linfocito T y B en los ganglios linfáticos y le dice a la célula B, mira, te recomiendo que en vez de producir IgM, produzcas anticuerpos IgG, anticuerpos IgA, que son muy importantes en el control de los virus, y más un virus que está infectando, por ejemplo, la mucosa respiratoria. Recuerden que esa interacción TB también aumenta la afinidad de los anticuerpos por los antígenos y es muy importante en la generación de memoria de anticuerpos para un segundo contacto con el antígeno. Ya sabemos además que la respuesta de anticuerpos que se produce contra un antígeno, en este caso por supuesto con los virus sucede igual, es una respuesta policlonal, o sea, se producen anticuerpos no solo contra diferentes antígenos de un virus, por ejemplo, sino además que para un mismo antígeno puede haber anticuerpos contra diferentes zonas del antígeno, que son los llamados epítopos. Y bueno, ¿cuál es la función fundamental? La función fundamental, por supuesto, que es la de neutralizar la infección viral y además estimular la fagocitosis. Los receptores de la región FC de los anticuerpos están en los macrófagos y cuando el anticuerpo reconoce, ya bien sea virus o bacteria, pero en este caso estamos hablando de virus, esas regiones FC son reconocidas por los receptores que están en los macrófagos y ocurre el proceso de fagocitosis, o sea, lo que sucede es que se opsoniza el virus. Ya saben que opsonizar es como marcar el virus o la bacteria para que el macrófago sepa que debe ir a fagocitar. Bueno, lo que aparece acá abajo es lo que mencionaba, el hecho de que la respuesta antiviral, como cualquier respuesta natural ante la presencia de un microbio, es policlonal y como decía, esa respuesta policlonal es capaz de bueno, por una parte, reconocer antígenos diferentes dentro del virus. Aquí está representado el SARS-CoV-2, un modelo del virus, y bueno, estos anticuerpos los dibujé yo, indicando que reconocen diferentes antígenos virales, pero además, ya saben, esto lo vimos desde la clase donde hablamos de anticuerpos, que para un mismo antígeno viral, este es el caso de la proteína S, que es tan importante en la capacidad infectiva del SARS-CoV-2, pues se pueden producir anticuerpos contra diferentes epítopos de la proteína S, algunos con capacidad neutralizante, como este que aparece representado con la letra A, que está reconociendo una zona de la proteína S que podría interferir en la unión con la molécula AC2, que es la molécula que está en la célula que será infectada, o anticuerpos como el anticuerpo este que tiene la sigla, o sea, lo he nombrado B, que reconoce una zona de la proteína S, un epítope de la proteína S que no estaría bloqueando
la capacidad infectiva del virus. Y es por eso que es tan importante cuando se hacen estudios para detectar la presencia de anticuerpos, en este caso contra un virus, no solo medir la cantidad de anticuerpos que hay presente, de IgM, IgG o de IgA, sino es muy valioso evaluar la función de esos anticuerpos, sobre todo su capacidad de neutralización. Y en ese sentido, por ejemplo, las vacunas que se están ensayando en este momento en etapa clínica para inmunizar contra la infección con SARS-CoV-2 tienen esto en consideración, evalúan o cuantifican de alguna manera la presencia de anticuerpos en el suero de los individuos vacunados, pero además evalúan la capacidad de esos anticuerpos de neutralizar la infección viral, porque no es solo importante que hayan anticuerpos disponibles, sino que estos tengan capacidad de neutralizar. Llegamos entonces al final de esta película que hemos estado contando y que se llama Respuesta Inmune Antiviral, y para eso, bueno, toca por supuesto poner los créditos al final de la película, y los créditos qué actores han estado y aparecen en los créditos: interferones tipo 1, alfa y beta, que participan en la interferencia de la replicación viral, anticuerpos que son parte también del sistema inmune, bueno, del sistema adaptativo en este caso, pero parte de la respuesta humoral, quise decir, y que, bueno, ya saben, neutralizan los virus, inducen fagocitosis. Por otro lado, desde el punto de vista de la respuesta celular, los linfocitos NK con actividad citotóxica, células del sistema inmunoinnato, y linfocitos TCD8 citotóxicos, células del sistema adaptativo. O sea, este picture general lo pueden imprimir, enmarcar, ponerlo en su habitación, y aquí tienen representados los actores de la respuesta antiviral y bueno, ya conocen la historia, ¿no?, de cómo cada uno de ellos se van activando en diferentes momentos, cuáles son otros actores secundarios no poco importantes, por supuesto, como las dendríticas, macrófagos, neutrófilos, etcétera, pero esto les da una idea bastante global de lo que hemos estado presentando respecto a la respuesta efectora antiviral. Y para terminar, no puedo dejar de mencionar que los virus, al igual que otros patógenos, lo vimos desde las primeras láminas, desarrollan mecanismos de escape de la acción del sistema inmunológico. Es muy importante que tengan en cuenta que los mecanismos de escape a la respuesta inmune, sea cual sea el microorganismo que lo esté desarrollando, siempre dependen de la presión selectiva del sistema inmune. A ver, les pongo un ejemplo. De lo que hemos visto hasta ahora, es evidente que los virus, para escapar del sistema inmune, necesitarían inhibir la actividad, por ejemplo, de células citotóxicas, que es lo que muestro acá. O sea, los virus tendrían que buscarse la manera de bloquear la presentación de antígenos en MHC1, de bloquear aquellas señales que estimulan a la célula NK, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las actividades del sistema inmune que controlan la presencia del virus. Son ellas contra las cuales el virus, en su coevolución con nosotros, desarrolla mecanismos de escape. Un virus no va a desarrollar nunca un mecanismo de escape contra un eosinófilo, porque los eosinófilos no participan en el control de los virus, al menos no de manera directa y prioritaria, digámoslo así. En consecuencia, los virus en su coevolución no van a aprender a inhibir los eosinófilos, van a inhibir a los linfocitos NK y CD8, que son los que matan las células que ellos infectan. Por lo tanto, hay una lógica detrás de los mecanismos de escape de los microbios y, por supuesto, del caso de los virus también, que, repito, tiene que ver con el bloqueo de la presentación de antígenos, eso es muy común, y también del bloqueo de las señales que estimulan a las células NK. Y esto que les acabo de contar se ve muy bien en un artículo publicado, bueno, obviamente en el 2020. Hay mucha literatura detrás de este tema de la infección con SARS-CoV-2 que ha salido en los últimos meses, y este artículo lo traigo a colación porque me parece muy interesante. Bueno, una figura del artículo. ¿Y por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de conversar. Fíjense, acá se representan en 4 gráficos de barra una comparación entre individuos sanos, HC, Healthy Control, mild son los individuos que han tenido un curso leve de la enfermedad, y severe corresponde a los individuos con un curso severo de la enfermedad. En los 3 gráficos de arriba, ¿qué se compara? Se compara el número de linfocitos T que está en circulación en estos individuos, el número de linfocitos T CD8, específicamente CD8, y el número de linfocitos NK.
Es muy simple darse cuenta que en aquellos individuos con un curso más severo de la infección hay una disminución significativa de la disponibilidad de linfocitos T. Es obvio, incluso aquellos con un curso leve también tienen una reducción respecto a los individuos sanos. Se ha descrito en los individuos infectados con SARS-CoV-2 un fenómeno de leucopenia, o sea, reducción de la disponibilidad de leucocitos, especialmente linfopenia. Y se ve muy bien en estos gráficos. ¿Y qué sentido tiene? Todo el sentido del mundo, porque les acabo de contar lo importante que son los linfocitos CD8 y los NK en el control de los virus. Por lo tanto, este virus establece mecanismos para escapar de estas poblaciones. Y por último, en el gráfico de abajo, aparece una comparación entre individuos sanos e individuos infectados en lo que se refiere a la expresión de la molécula NKG2A. Ya hemos dicho que las células NK necesitan señales positivas y negativas, hace un balance de esa información y mata o no a la célula, correcto, a la célula de nuestro organismo, que tiene determinada situación de estrés, infección o lo que sea. Bueno, resulta que una señal negativa que recibe la NK es a partir de la molécula NKG2A. O sea, estos investigadores encuentran que las células NK de los individuos infectados sobreexpresan una señal que recibe ella, o sea, la señal que ella recibe a través de la molécula NKG2A es de no me mates. Y también tiene todo el sentido del mundo. Significa que este virus estaría afectando la disponibilidad de células, pero también la función de las células. No solo disminuye la cantidad de NK, por ejemplo, en el organismo, sino que disminuye la función de las células que están presentes porque aumenta las señales negativas sobre la célula NK. Me he extendido en general con este módulo, este bloque, perdón, de evidencias alrededor de la respuesta antiviral por razones obvias. O sea, no quería que pasara esta clase sin encontrar el espacio de contarles una historia alrededor de la respuesta antiviral, que ustedes puedan entender mejor cómo se organiza el sistema inmune para atacar los virus, y esto de alguna manera o en gran medida explica la inmunoterapia detrás de este virus. La inmunoterapia tanto buscando inmunizar a los individuos para cortar la cadena de infección, y también la inmunoterapia que busca modular la respuesta de los individuos enfermos con COVID-19. De inmunoterapia no vamos a hablar ahora, hablaremos en la última de las conferencias del curso y vamos a retomar el tema de SARS-CoV-2, pero ya sabiendo ustedes cuáles son los fundamentos de la respuesta inmune. Usted, para hacer inmunoterapia contra el virus, la bacteria, el tumor o contra lo que sea que hace inmunoterapia, tiene que primero saber cómo funciona el sistema inmune para después poder modular su actividad. ¿Está bien? Entonces aquí terminamos con esta parte relacionada. Vamos a comenzar a hablar acerca de los mecanismos de la respuesta inmune frente a hongos. De hecho, el seminario de esta sesión tiene que ver precisamente con una respuesta contra un hongo que es Candida albicans, que aparece acá, provoca la candidiasis. Estudiarán las características generales del hongo de manera muy general y verán cómo el sistema inmune articula una respuesta contra este hongo particular. En general, la respuesta contra los hongos es muy diversa porque depende del ciclo de vida de los hongos. O sea, los hongos aquí no vamos a clasificarlo en intracelular, extracelular, depende del tejido que colonicen, etcétera. Por lo tanto, la respuesta es mucho más diversa que la que hemos ido estableciendo para bacterias extracelulares, intracelulares o virus. Hay una cosa importante y aplica, por ejemplo, para el caso de Candida albicans perfectamente. De hecho, cuando lean la lectura alrededor del seminario de esta semana, verán que la entrada, o sea, el inicio de la lectura, es haciendo notar que Candida albicans, al igual que pasa con muchos hongos, generalmente tiene una relación comensal con nosotros. Están ahí tranquilitos, un por ciento elevadísimo de las personas tiene Candida albicans, pero la candidiasis, o sea, la manifestación clínica de esa infección, generalmente está vinculado a procesos de inmunodeficiencia, sobre todo inmunodeficiencias secundarias. Estudiaremos dentro de 2 clases o 3 qué son las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Ya las adelanto, que inmunodeficiencias secundarias incluye aquellos procesos que tienen que ver con estilos de vida, infecciones, o sea, pacientes HIV positivos, mujeres embarazadas, adultos mayores, individuos
con determinado nivel de alteraciones nutricionales, etcétera. Esas son condiciones de inmunodeficiencia secundaria y provoca que microbios como el caso de la candidiasis, de la Candida albicans, perdón, pase de una condición comensal a dar manifestaciones clínicas. O sea, es una alarma de que algo está sucediendo en el sistema inmune, es precisamente la presencia de candidiasis en determinados tejidos del organismo, mucosa, la piel, etcétera. Entonces, actores importantes, los fagocitos. De hecho, verán en la lectura muy bien cómo se articula la respuesta inmune sistémica y la respuesta inmune a nivel contra las mucosas infectadas con Candida albicans. En cualquier caso, actividad fagocítica es muy importante. Y también citocinas. Aquí las citocinas juegan un rol protagónico, particularmente la interleuquina 17, sobre todo desde el punto de vista efector, aunque hay otras citocinas que son muy valiosas articulando la respuesta de tipo TH17. No sé si recuerdan, en la sesión 6 hablamos de la respuesta TH17 y habíamos mencionado varias citocinas que condicionan esta respuesta: interleucina 23, interleuquina 6, interleuquina 21, tumor growth factor beta, o sea, TGF beta, o sea, muchas citocinas deben actuar de manera coordinada para que el linfocito T virgen se convierta en un linfocito T de tipo TH17 y secrete interleucina 17. Esta figura viene precisamente del artículo, la lectura que van a leer esta semana, donde aparecen representados diferentes PAMs, digamos, que son expresados, en este caso por Candida albicans, en general hongos. Aquí hay una representación que va más allá de la Candida albicans. Son una serie de PAMs que son reconocidos por los PRR, especialmente los Toll-like receptor, dectina 1, o sea, esta relación entre receptores de patrones moleculares y patrones moleculares asociados a patógenos, que es una lámina que refleja muy bien esto que ustedes conocen ya de la respuesta típica, de la respuesta innata. Entonces, bueno, digamos que es una representación general de cómo las células del sistema inmune innato detectan, especialmente las dendríticas, por ejemplo, detectan la presencia de un determinado hongo y condicionan la activación del sistema inmunológico para la respuesta, especialmente, reitero, en una condición en que, o sea, digamos que en individuos inmunocompetentes, esa respuesta está como en un equilibrio, ¿no? O sea, está presente el hongo, pero no hay una manifestación clínica importante porque el sistema inmune tiene capacidad de control, excepto, reitero, cuando hay una inmunodeficiencia en el cual el hongo gana, si se quiere así, protagonismo y sí da manifestaciones clínicas de su presencia. Bueno, aquí está un poco representado lo que les decía, o sea, el rol de los neutrófilos, citocinas inflamatorias, particularmente los linfocitos TH17. Les decía que hay otras citocinas que de manera directa no participan en la actividad efectora, pero que contribuyen a la diferenciación linfocitaria. También los linfocitos T gamma delta, aquí no están representados, pero no solo los linfocitos TH17 producen interleuquina 17, también los linfocitos T gamma delta secretan interleuquina 17. Y repito, hay una serie de citocinas como la 6, la 1, TGF beta, interleucina 23, que son claves en articular la diferenciación linfocitaria y en promover la liberación de estas citocinas como interleuquina 17. También es el caso de linfocitos intradérmicos, digamos, o sea, unas poblaciones linfocitarias donde se incluyen los propios T gamma delta que están ubicados a nivel de las mucosas, los tejidos periféricos, digamos, y que ahí tienen una actividad directa, no vienen de los ganglios linfáticos, como es el caso de los linfocitos T auxiliadores, que sí vienen de los ganglios linfáticos, por supuesto, y de la señalización de la dendrítica, etc. Ahí, a nivel de las mucosas y de los epitelios, se producen además moléculas como péptidos antimicrobianos, que son como especie de antibióticos innatos nuestros, que participan, tienen actividad fungicida, digamos, también bactericida, no solo aplican para hongos, también para bacterias. Y bueno, decía, la actividad de los macrófagos y los neutrófilos especialmente, que son muy importantes en el control de este tipo de infecciones. O
sea, verán, reitero, muy bien ordenado toda la respuesta contra hongos en el modelo de Candida albicans cuando revisen la lectura de esta semana. O sea, como menciona acá, la respuesta inflamatoria a nivel epitelial es muy importante en el control de hongo y participan células del sistema inmune innato como T gamma delta, neutrófilos y linfocitos TH17 del sistema adaptativo. Incluso en la lectura van a ver algo muy bonito y es el hecho de que células que no son formalmente del sistema inmune participan en el control de Candida albicans. Es lo que aparece acá. Estas imágenes son de la lectura de esta semana. Aquí hay células como los queratinocitos, los melanocitos, células o sea, que pertenecen al sistema nervioso incluso, que liberan una serie de moléculas que son muy importantes en la articulación de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Y bueno, lo van a ver en detalle, incluso verán que contra Candida albicans hay una articulación de una respuesta, digamos, compartimentalizada, hacia la piel se dirigen sobre todo los TH17, mientras que los linfocitos TH1 controlan el desarrollo de cándida a nivel sistémico. O sea, está muy bonito esta lectura, estas imágenes vienen de ahí y va a ser muy valioso para entender cómo se arma una respuesta inmune bien coordinada, pero a la vez compartimentalizada para controlar, en este caso, un proceso infeccioso con cándida. Es una buena lectura y les recomiendo que aprovechen la oportunidad de revisar y verán cuántos actores celulares se involucran. Reitero, no solo directamente derivados del sistema inmune, sino incluso células que no son del sistema inmune y que liberan moléculas que son importantísimas para la activación de la respuesta inmunológica. Y la respuesta frente a parásitos, con esto estamos terminando, son lo último que vamos a ver. En el caso de la respuesta contra parásitos, también los mecanismos son muy diversos. En general, los parásitos para esta conferencia se pueden dividir en dos grandes mundos, digamos, los protozoos y los metazoos. Y estos dos parásitos, o sea, estos dos grupos de parásitos, tienen una manera diferente de interactuar con el sistema inmunológico. En general, los mecanismos efectores también son diversos porque hay parásitos con ciclo de vida extremadamente complicado. Y por supuesto podemos decir en concordancia que en la respuesta contra parásitos, en dependencia de cuál es el parásito, pueden participar diferentes actores en el control de la infección con estos organismos, ¿no? Este es el caso de la leishmania, por ejemplo. Igual pasa con el trypanosoma, que tiene ciclos de vida muy complicados, tiene diferentes estadios, lo van a estudiar o deben estarlo estudiando si no lo vieron ya en la asignatura de eh, parasitología. Ahí van a entender en detalle todos estos eventos y, digamos, en dependencia de cuál es la etapa de vida en donde está el parásito, así serán los mecanismos efectores que se articulen en su control. Digamos, les decía que los parásitos pueden dividirse en dos grandes mundos, los protozoos intracelulares y los helmintos. Protozoos intracelulares como la leishmania, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la leishmania, la respuesta contra la leishmania siendo un patógeno intracelular, obviamente, ustedes mismos me van a decir, profe, si es intracelular, ahí va a haber actividad de linfocito CD8, actividad de macrófago, TH1, efectivamente. Mientras que para los helmintos, que son organismos extracelulares, son lombrices, etcétera, el proceso de respuesta inmune es más de tipo TH2. Es una respuesta que tiene que ver más con la actividad de anticuerpos IgE, de eosinófilos, etcétera. Ustedes saben muy bien desde que estudiamos el sistema inmune innato que los eosinófilos tienen mucho que ver con el control de parásitos, especialmente los helmintos. Entonces, repito, es como que se dividiera en dos grandes mundos la respuesta del sistema inmune contra los parásitos, aquellos intracelulares o los helmintos. Y en este esquema, sobre todo el que aparece acá, mano derecha, podrán ver qué sucede en un contexto de respuesta TH1 y TH2 contra una infección intracelular, como la leishmania que mencionaba. Por ejemplo, no ha habido oportunidad en el curso de hablar de modelos animales con detalle, pero los ratones, ustedes conocen de referencia, que son modelos importantes. De hecho, recuerdo,
No, esa sesión de seminario todavía no ha ocurrido, pero tendrán una sesión de seminario donde verán el tema del uso de modelos animales en experimentación preclínica. Pero bueno, en cualquier caso, los ratones, hay diferentes cepas de ratones y hay cepas de ratones que por su naturaleza genética desarrollan más una respuesta TH1, mientras que otras cepas por su naturaleza genética desarrollan más una respuesta TH2. Bueno, pues resulta, y aquí aparece en la tablita representado, que aquellos ratones que tienen más propensión a desarrollar respuesta TH1 se recuperan de una infección con leishmania, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente ante la presencia de la leishmania el sistema inmune se organiza, estimula respuesta TH1, respuesta celular y por ahí se controla el parásito. Pero un ratoncito de la cepa Valsé, por ejemplo, que son ratoncitos blancos, generalmente eso que se ven en las películas, los que son resistentes, por cierto, son ratones negritos, generalmente de cepa C57, mientras que los Val-C, que son blanquitos, tienen una propensión mayor a tener una respuesta TH2. Generalmente, o sea, ante un determinado antígeno, tienden a desarrollar más respuesta TH2. En consecuencia, son ratones susceptibles a la infección con leishmania. ¿Por qué? Porque cuando la leishmania infecta a un ratón Val-C, ese ratón por su propia condición genética va a tender a una respuesta TH2 que no es la más valiosa para controlar una infección intracelular. Esto conecta con lo que les decía en una de las primeras láminas de que el curso de una enfermedad, de una infección en este caso, tiene que ver con el individuo, el hospedero, el patógeno y el ambiente. Este es el caso perfecto. Es el mismo patógeno, pero con dos individuos diferentes. Un individuo que por su naturaleza genética desarrolla TH1 y en consecuencia controla bien el patógeno. Y un individuo que por su naturaleza genética desarrolla más una respuesta TH2 y es más susceptible al patógeno. Este es un elemento bien interesante a la hora de entender el valor que tiene el tipo de respuesta inmune que se activa respecto a la eficacia en el control de los patógenos. Este para el caso de los parásitos intracelulares. En el caso de los helmintos es al revés. Los helmintos se controlan mejor con respuesta TH2 porque los helmintos no están infectando células, sino que son extracelulares y por lo tanto no hace falta activar linfocitos citotóxicos. Y aquí está el caso de la respuesta TH2, que también ya lo vimos en una sesión anterior, por allá por la sesión 6, las características de la respuesta TH2. La respuesta TH2 generalmente produce activación de células B para producir anticuerpos, puede ser IgG, pero IgE, por ejemplo, son anticuerpos muy valiosos en la sensibilización de mastocitos, eosinófilos, etcétera, que son muy importantes en el control de los parásitos. Y además, como ven acá, la interleuquina 4, que es la molécula protagónica de la respuesta TH2, estimula motilidad intestinal. Si usted tiene una lombriz, que es este tipo de helmintos, una lombriz, pues la motilidad intestinal es muy importante para expulsar las lombrices. Y además, bueno, como aparece acá, activación de eosinófilos y activación de macrófagos, pero más macrófagos M2, no los macrófagos inflamatorios, sino aquellos que ustedes saben que lo que van es a reparar tejidos, a eliminar los restos de la muerte celular y a recuperar las condiciones del tejido y a controlar la respuesta inmune, ¿no? O sea, contraer la respuesta inmune. Por lo tanto, cuando se habla de respuesta TH2 frente a parásitos, estamos hablando esencialmente contra el mintos y estamos hablando de motilidad intestinal, producción de IgE, actividad de eosinófilos, macrófagos de tipo M2. Y acá un poco está representado el curso de esa activación, o sea, ante la presencia de un parásito, en este caso el minto, las células dendríticas capturan la información, ustedes saben que ellas son las reinas en captar información, viajar al ganglio linfático y el linfocito virgen, que aquí se representa como TH0, se diferencia esencialmente a un patrón de respuesta TH2. Patrón de respuesta que, como ya vimos, tiene que ver con producción de interleucina 4 y otras citocinas también, 13, las 5, etcétera, que activan eosinófilo, estimula a las células B a producir IgE, incrementa la permeabilidad a nivel intestinal, epitelial, perdón,
provoca la desgranulación de mastocitos, basófilos, o sea, arma toda una respuesta que es valiosa en el control de estos parásitos. Repito, fíjense qué interesante, un mismo tipo de patógeno, parásito, igual que pasaba con la bacteria, en dependencia si es intra o extracelular, así será el tipo de respuesta inmune que se active. ¿Por qué? Por lo que les expliqué en la primera lámina, porque aunque el sistema inmune tiene todas las herramientas del mundo, él solo activa aquellas que valen la pena, aquellas que de verdad contribuirán al control de la homeostasis por la eliminación del patógeno. No tiene sentido articular una respuesta inmune con mecanismos efectores que no van a actuar sobre el patógeno. Simplemente estarías derrochando energía, literalmente, derrochando recursos del sistema inmune en una batalla que no vas a poder librar ni vas a poder ganar. Por eso el sistema inmune en cada momento, en dependencia de lo que la evolución ha fijado, activa los mecanismos efectores innatos, adaptativos, humorales o celulares que van a ser más eficaces, más efectivos en el control del patógeno y en la recuperación de la homeostasis. Entonces, con esto terminamos la clase. Espero que les haya sido clara la explicación. Repito, va a haber un complemento importante en el seminario de esta semana cuando estudien los mecanismos del sistema inmune para controlar la infección con Candida albicans. Y bueno, nada, será oportunidad de vernos en la próxima sesión. Espero que estén muy bien de salud, que estén disfrutando el curso y saludos para todos.